Continuando con nuestra lección de la acusación que los fariseos habían hecho a nuestro Señor de que sus milagros, su expulsión de demonios en el inicio de su ministerio era por el poder del diablo. En la lección de ayer, la lección anterior, estuvimos estudiando la profecía de Zacarías capítulo 13, donde se profetizaba cómo en un tiempo futuro Dios iba a quitar al espíritu de inmundicia de la tierra. En otras palabras, el poder que Satanás tenía de poseer a las personas. Ese fue el tema de ayer. Continuando hoy con la misma línea, quiero que entonces observemos la victoria, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. La conquista de Jesucristo de ese agobiante poder de Satanás comenzó con el ministerio del Señor. Y es algo que afirma el apóstol Juan en su primera carta. Dice en el capítulo 3, verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino por primera vez hace 2000 años y dentro de su plan estaba el deshacer las obras del diablo. Y una de las obras que el diablo estaba realizando en el primer siglo era atormentar a las personas, poseer a las personas con espíritus inmundos. La lucha diaria sostenida por Jesús contra ese ataque furioso de Satanás reveló un Salvador que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa batalla contra Satanás fue ganada en la vida y ministerio de Jesús cuando él soportó fielmente y contrarrestó las tentaciones de Satanás. A causa de la incapacidad de Satanás, la inhabilidad de Satanás para tentar a Jesús a pecar, el Señor en Juan capítulo 12 dijo a sus discípulos, verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sabemos muy bien que desde la creación del hombre, Satanás infectó sistemáticamente a todo humano con la enfermedad del pecado y de esta manera se proclamó a sí mismo como el príncipe de este mundo. A través del reconocimiento de la misión y propósito divino, Jesús llevó a cabo lo que ninguna otra persona jamás pudo. La derrota de Satanás. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos que la muerte es la consecuencia del pecado. Conocemos muy bien el pasaje de Romanos 6:23, donde él dice, la paga del pecado es la muerte. El diablo, Satanás, no poseía ningún reclamo legítimo o moral sobre el alma sin pecado de Jesús.
Aunque la vida de Jesús le fue quitada en la cruz, la muerte y Satanás no pudieron retener el alma pura y perfecta de Jesús, quien no estaba sujeto a ellos. En 3 días, Jesús saltó del sepulcro, triunfando sobre la muerte. Y alabando su gran victoria, Pablo escribió estas palabras en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren lo que dice. El Señor Jesús, con su resurrección de entre los muertos, su triunfo en la cruz fue sobre los principados y las potestades. Los venció, los derrotó y, como dice ahí empezando el verso 15, los despojó. Quiero que le prestemos atención a estas 2 palabras: principados y potestades. Vamos con la primera: despojando a los principados. Aunque la palabra tiene otros usos, en este pasaje de Colosenses 2 se refiere a los poderes malignos y demoníacos. El término principado viene de este término griego. Y los señores R. y Gingrich, en su gramática griega del Nuevo Testamento, nos explican de los poderes angélicos y demoníacos. Entonces, cuando Pablo está hablando en Colosenses 2:15 que el Señor despojó a los principados, está diciendo que el Señor despojó a los poderes angélicos y demoníacos del poder que tenían. Es importante que este texto lo tengamos bien en conexión con lo que leíamos en Mateo capítulo 12, donde habla del hombre fuerte. Y que vino después uno más fuerte que él. Y entró en su casa y lo ató y lo venció y le quitó las armas en que confiaba. Ahora, Pablo, en este versículo 15, dice que con la resurrección de Cristo en la cruz, con la resurrección de Cristo después de morir en la cruz, fue un triunfo, fue una victoria, no fue una derrota, porque con su resurrección despojó a los poderes angélicos y demoníacos de las armas que tenían. También el léxico del señor Thayer, hablando de principados, dice: por lo tanto, el término es transferido por Pablo a los ángeles y demonios que tienen dominios que les han sido confiados en el orden de las cosas. Eso ocurrió cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Despojó a los ángeles y demonios del dominio que se les había confiado. Eso estaba profetizado. Recuerden lo que estábamos estudiando en la lección anterior en Zacarías capítulo 13. En aquel tiempo, en aquel día, Dios cortaría de la tierra al espíritu de inmundicia. Y eso ocurriría en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de principados, Pablo menciona también otro término, y es potestades. Jesús despojó a las potestades, triunfando sobre ella en la cruz. La palabra potestad viene de este término griego.
Y nos explica el señor Vine en su diccionario griego. Por metonimia o cambio de nombre, sustitución de una palabra sugerente por el nombre de la cosa que se significa, se usa para denotar aquello que está sujeto a la autoridad o gobierno, o un potentado espiritual. Un potentado espiritual. ¿Qué ocurrió con la resurrección de Cristo después de su muerte en la cruz? Despojó a los potentados espirituales. O como lo dice también el señor Bay en su diccionario expositivo, el término exousia, que se traduce en español potestades, dice, se utiliza para denominar a seres angélicos. Traducido, potestades. Pero los seres angélicos de los cuales se está hablando aquí, se está refiriendo a los ángeles al servicio de Satanás, porque el diablo tiene sus ángeles. La Biblia lo enseña. Ahora, la cruz y la resurrección exhibió públicamente la derrota de Satanás por parte de Jesús. Esos principados, esas potestades que fueron despojadas, el Señor las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿y cómo lo exhibió públicamente? Cuando le traían una persona con un espíritu inmundo y el Señor expulsaba a ese espíritu inmundo. Todos los casos que vemos nosotros de expulsión de demonios por parte de nuestro Señor durante su ministerio fue la exhibición pública del que el Señor había despojado a los poderes demoníacos, a los principados y a las potestades. Y que su triunfo total sobre ellos, sobre los principados y potestades, ocurrió con la resurrección de él de entre los muertos. El señor Barclay, comentando sobre este pasaje de Colosenses 2:15, dice, otra gran escena aparece en la pantalla de la mente de Pablo. Jesús ha despojado a los poderes y autoridades y los ha hecho sus cautivos. Como ya hemos visto, el mundo antiguo creía en toda clase de ángeles y espíritus elementales, muchos de los cuales estaban empeñados en destruir a las personas. Eran los responsables de los casos de posesión diabólica y de cosas semejantes. Eran hostiles a la humanidad. Jesús los conquistó para siempre. Los despojó. Así empieza diciendo el verso 15. La palabra que se usa aquí quiere decir quitarle las armas y la armadura a un enemigo vencido. Que fue de lo que el Señor Jesús habló en Mateo capítulo 12 en la lección que tuvimos el día de ayer. Los expuso a la vergüenza pública y los llevó cautivos en su desfile triunfal. La alegoría se refiere al triunfo de un general romano que hubiera tenido una victoria realmente señalada y se le concediera desfilar con su ejército victorioso por las calles de Roma, llevando tras sí a los reyes y gobernantes de los pueblos que había vencido. Los mostraba públicamente como su botín. Pablo piensa en Jesús como conquistador, desfilando en un triunfo cósmico y lleva detrás los poderes del mal para que todos los puedan ver derrotados para siempre. En estos cuadros presenta Pablo la total suficiencia de la obra de Cristo.
El pecado ha sido perdonado y el mal conquistado. ¿Qué más se necesita? No hay nada que el conocimiento y los intermediarios gnósticos puedan hacer por la humanidad. Cristo ya lo ha hecho todo. Este es el cumplimiento de la profecía de Zacarías 13. Vuelvo y repito, es de lo que estuvimos hablando nosotros en nuestra lección anterior. Pablo, en Efesios 4, explicó lo siguiente del Señor. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto hace referencia a cuando Él asciende al cielo, retorna al Padre. Sabemos muy bien que el pecado y la muerte son los captores de la humanidad. Pero aquí habla de que cuando el Señor subió a lo alto, retornó al cielo a su morada eterna, llevó cautiva la cautividad. Llevó al pecado y a la muerte. Los captores de la humanidad han sido conquistados por la vida sin pecado de Jesús. Como leíamos ahora en el comentario del señor Barclay, la imagen trae a la mente un antiguo desfile general de sus cautivos oponentes a través de las calles como una demostración de su victoria. Por lo tanto, Jesús llevó a Satanás cautivo. Como la victoria sobre Satanás, Jesús marca una senda espiritual a través de las trampas del pecado. El ejemplo de Jesús nos traza un camino de salida del mundo y del príncipe de la potestad del aire. Una pregunta. Ya que esto ha ocurrido, que fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías, ¿es válido que entonces ahora, siglo XXI, han transcurrido 2000 años desde que esto sucedió? Es válida la pregunta de si puede Satanás arrebatar a un cristiano de la mano amorosa y protectora de Dios. Esta pregunta es tan relevante hoy día como lo fue cuando Pablo preguntó en Romanos 8:35 lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La victoria de Cristo sobre Satanás al cristiano le da confianza de que también puede llevar a cabo la victoria sobre Satanás. Ahora, ¿cómo responde Pablo? Tribulación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y Pablo concluye la respuesta a esta pregunta de una manera resonante. Dice en el verso 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los principados demoníacos, las potestades demoníacas, no pueden agobiar al hombre y quitar de él la promesa de la vida eterna y de la morada del Espíritu. Nosotros hoy tenemos la bendición de que lo que Zacarías había profetizado se cumplió. Dios
quitó de la tierra al espíritu de inmundicia. El diablo, Satanás, sus huestes, sus principados, sus potestades, no tienen hoy el poder para poseer a las personas. La posesión demoníaca cesó en la era apostólica. Acabamos de ver en Colosenses la consideración del punto de la victoria de Cristo sobre Satanás. Pero nosotros podemos leer 5 casos de posesión demoníaca en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 5, Hechos 8, 16, 19, en 2 ocasiones. No lo voy a leer. Si usted está tomando apuntes, lo invito para que los escriba y luego en un tiempito que tenga disponible, lea cada uno de estos 5 casos de posesión demoníaca que ocurren después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús comisionó a los 12 apóstoles antes de su ascensión a los cielos, les prometió dones espirituales de expulsar demonios, hablar en lenguas, tomar serpientes, beber veneno y sanar a los enfermos. El día en que el Señor retornaba al cielo, antes de ascender, le hizo esta promesa a sus apóstoles. Les dijo, Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Miren lo que dice. Ya Jesús había expulsado demonios durante su ministerio. Pero ahora les dice a sus apóstoles, el día en que va a retornar al cielo, 10 días antes del día de Pentecostés, que es cuando el Señor Jesús regresa al cielo, les dice, si ustedes creen en mi nombre, por mi autoridad, echarán fuera demonios. Por eso leíamos de los casos hace un momento. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos dones espirituales, formaron parte de la iglesia primitiva a medida que cumplía su misión de evangelizar al mundo. Estos casos en Hechos de los Apóstoles muestran que los apóstoles usaron los dones dados a ellos para confirmar su predicación del evangelio. Por medio de darles el poder de expulsar demonios, Jesús reconoció que la posesión demoníaca continuaría por algún tiempo después de su muerte. La victoria sobre Satanás en la resurrección de Jesús ató a Satanás de la posesión futura de las almas de los hombres por parte de los demonios. Las personas que ya estaban poseídas en la crucifixión de Jesús permanecieron así, poseídas, hasta que los apóstoles empezaron a ejecutar la promesa de Marcos 16, que por la autoridad del Señor Jesucristo echarían fuera demonios. Varias décadas después de que Jesús prometió los dones espirituales, los que acabamos de leer, Pablo, en 1 Corintios 12 al 14, pero más específicamente en el capítulo 13, explicó la desaparición de aquellos mismos dones. Dijo Pablo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Esos dones que el Señor prometió en el primer siglo a los apóstoles, y que también aquellos no apóstoles los recibieron por la imposición de manos de los apóstoles,
se iban a acabar. Vuelve y leo el verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo se acabarían los dones? Las profecías, las lenguas, la ciencia, las sanidades, el expulsar demonios. ¿Cuándo se acabarían? Cuando viniera lo perfecto. La desaparición gradual de los milagros en la iglesia primitiva señalaron el completamiento de la revelación de Dios, la Biblia, la cual no continuó requiriendo del apoyo de los milagros. Ya tenemos lo perfecto. Los quiero invitar, hermanos, para que en el canal de YouTube del Ancla del Evangelio, si usted quiere conocer bien la serie sobre ¿Ha venido lo perfecto? Una exposición de 1 Corintios 13, que es lo que estamos viendo en este momento, pues yo no voy a entrar en todos los detalles. Lo invito para que visite nuestra página web, nuestro canal en YouTube del Ancla del Evangelio, y ahí están las 5 lecciones, la serie de 5 lecciones que abordan el tema de ha venido lo perfecto, y todo específico, bien detallado acerca de lo perfecto. Con el paso de esta época, también pasó el poder sobre los espíritus inmundos. Eso no dejó a los hombres impotentes, puesto que Satanás fue atado para que no pudiera seguir poseyendo a las personas. Las personas poseídas antes probablemente desaparecieron en una generación. El apóstol enseña aquí que Dios equilibra el poder tentador de Satanás para que podamos disfrutar de completa libertad en todas nuestras decisiones. Lo tal no sería posible bajo la amenaza de lo demoníaco, bajo la amenaza de la posesión demoníaca. Hoy, Satanás obra, no poseyendo a las personas, porque ese poder, esa arma le fue quitada. Sus potestades, sus principados demoníacos fueron despojados de ese poder de poseer a las personas, como lo acabamos de leer en Colosenses capítulo 2. Hoy día, la manera como obra Satanás es principalmente a través del engaño. Que nadie concluya equivocadamente que Satanás está impotente, sin energía, sin influencia. Quiero que consideremos 2 pasajes de la Biblia que describe la obra de Satanás en su condición restringida. Y el primer pasaje es 2 Corintios 11. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiero que pensemos en este pasaje por un momento. El engaño de Satanás es tan hábil que se presenta a sí mismo, a los ignorantes, como un ángel de luz. Esta obra desviada del diablo requiere discernimiento cuidadoso por parte de los cristianos. El principal instrumento de Satanás hoy día es el engaño. Y la idea de engaño reaparece nuevamente en 2 Tesalonicenses 2. Y nuevamente habla el apóstol Pablo, donde dice, inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo enseña que Satanás falsifica los milagros. Eso es lo que significa prodigios mentirosos. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, eso ayuda una cantidad para entender la afirmación que hacen hoy día muchos grupos religiosos de que obran milagros. La Biblia habla claramente de la obra de Satanás de engañar en el extravío de las personas. Muchos se preocupan por la posesión demoníaca, pero ignoran la obra más sutil y astuta del maligno. ¿Cuál? El engaño. Santiago, en el capítulo 4, da valor al cristiano. ¿Cómo podemos nosotros vencer a nuestro adversario? Bueno, Santiago nos lo dice. Dice en el capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No necesitamos de un exorcismo. No tenemos que llamar a un sacerdote. No tenemos que decir un ritual para volverle la espalda a Satanás. No hay forma hoy día en que Satanás pueda poseer el alma del hombre. No hay forma hoy día en que Satanás pueda poseer a una persona. Pablo declara que el cristiano debe vestirse de una armadura. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Cómo logramos eso? Vistiéndonos de una armadura de batalla. Pablo declara que la razón para la armadura del cristiano es para que contrarreste los dardos de fuego del maligno. Dice en Efesios 6, empezando en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren lo que está diciendo aquí Pablo, y prestémosle atención. ¿Cómo vamos a contrarrestar al diablo? ¿Cómo vamos a resistirlo? No como fue en el principio durante la posesión demoníaca, porque ya no existe, pero el diablo sigue obrando con engaños. Y por eso Pablo dice que hemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estas firmes. ¿Cómo podemos resistir al diablo hoy en día? No a través de exorcismos, no a través de rezos, no a través de la recitación de rituales, no a través de ungüentos mágicos o hierbas. Podemos resistirlo con la armadura de Dios. ¿Y cómo está compuesta esa armadura de Dios? Bueno, miremos lo que dice Pablo.
tomad toda la armadura de Dios, no una parte de ella, toda. ¿Y de qué se conforma toda la armadura de Dios? Del verso 14 al 17 Pablo nos la define y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos vienen a ser la parte de la cintura del cuerpo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos toda la armadura de Dios. ¿Queremos enfrentar al diablo? ¿Necesitamos resistirlo? Tenemos toda la armadura de Dios. Todas las herramientas necesarias para resistir al diablo. La lucha del cristiano es contra Satanás, no contra los hombres. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Es contra Satanás. Pero el poder de Satanás está restringido. De manera que el diablo o Satanás puede hacer solamente lo que nosotros le permitamos. En 1 Corintios 10, Pablo escribió, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son del orden humano, no sobrehumano. No somos supercristianos, somos cristianos. Ninguna tentación es una supertentación. No, las tentaciones son del orden humano. Por eso dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Podemos resistir al diablo? Sí. ¿El diablo tiene el poder para poseer a las personas hoy en día? No. Cristo lo venció. Cristo entró a la casa del hombre armado, vino a este mundo, vino donde él era el príncipe de este mundo. Lo ató, lo venció y le quitó las armas en que confiaba. A sus principados y a sus potestades las despojó, las venció y cuando ascendió a lo alto llevó cautiva la cautividad. Cristo venció a Satanás. Hoy en día Satanás obra no a través de ello, porque ese poder le fue quitado, fue restringido. Hoy obra a través del engaño. Y nosotros tenemos la armadura de Dios para resistirlo y vencerlo.